Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. Si ya lo dice el refrán, año de nieves, año de bienes. Y es que en la Ribera esta semana hemos tenido de todo. Ya lo ven, nieve, niebla, ventisca, frío y más frío en la Ribera. Es que es tiempo de invierno, tiempo de frío y también tiempo de salud. De salud y bienestar, bien para mantenerla o bien para mejorarla. Sin más, les damos las gracias por estar ahí y la bienvenida por acompañarnos. Comenzamos por sumario. Infecciones urinarias en mujeres, causa, efectos y consejos paliativos y preventivos. Legumbres y su importancia nutricional, ventajas y desventajas de su consumo. Culottes para ciclistas, cómo elegir el más apropiado a tu forma anatómica. Siéntete cómodo. El sofá, el rey del salón. El sofá a examen. Abrimos consulta para las mujeres. Se la conoce como la enfermedad de los recién casados o la de la luna de miel. Hablamos de infecciones urinarias. Gracias a nuestro doctor urólogo particular Gonzalo Sanz, analizamos por qué y cuándo aparecen y, sobre todo, nos dará las soluciones. Empezamos analizando cuál es la relación entre infección urinaria y mantener relaciones sexuales. Las infecciones urinarias, que son mucho más frecuentes en las mujeres que en los varones, se producen porque, por muchas circunstancias, pero la más frecuente en las mujeres jóvenes es porque la vagina queda colonizada por bacterias del intestino. Y cuando tienen una infección urinaria no es raro que después de una relación sexual aparezca la infección urinaria. ¿Por qué? Porque en el contexto de la relación sexual hay mayor lubricación, hay un ambiente más propicio para que las bacterias penetren dentro del conducto y también la propia manipulación de las relaciones sexuales hace que las bacterias entren dentro de la vía urinaria. Por eso es bastante común que nuestras pacientes nos cuenten que al día siguiente o a los 2 días de haber tenido una relación sexual tiene una infección urinaria. Y no es que nadie les ha pegado nada, no es una enfermedad de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual son completamente distintas. Clamidia, Neisseria, gonorrea, gonococo, sífilis, son otras infecciones. Y estas infecciones no se solucionan con un preservativo ni con una protección en las relaciones, porque el ambiente, la lubricación y las bacterias que ya la mujer tiene son exactamente iguales, haya protección o no. Y se solucionan con otras medidas. Orinando después de tener una relación, para arrastrar al exterior cualquier bacteria que haya podido producirse, teniendo una higiene justo antes de la relación y justo después, para bajar el pool bacteriano que pudiera estar ahí, poniendo probióticos en la vagina, para que las bacterias que sí deben de estar ahí y que no son las que producen las infecciones, ocupen el lugar de las bacterias malas. Bueno, y otras 50.000 cosas, ¿no? Arándanos, vitamina C, acidificación de la orina, hay muchas cosas que ayudan a que las infecciones no se produzcan en las mujeres, pero las relaciones no son causa de infección, sino un medio que facilita que se produzcan. Es decir, que hay algunas mujeres que dicen, bueno, le voy a decir a mi marido, no, su marido no tiene nada que ver, esto es mala pata, pero hay que quitar esa bacteria de en medio. ¿Por eso se la llama la enfermedad de los recién casados? Sí, exactamente. O de la noche de bodas, o de la luna de miel, por eso se le llama. Sí, sí. Está bien, no echaremos toda la culpa al marido, pero necesitamos saber en qué medida afecta mantener relaciones sexuales con mantener las infecciones urinarias. Si uno tiene una infección no va a transmitir la infección. Las relaciones sexuales no transmiten la infección, pero si vuelves a favorecer un ambiente proclive a las infecciones, estás echando más leña al fuego. Cuando uno tiene síntomas urinarios no se recomienda. Tampoco te creas que les apetece mucho en esa situación. Habitualmente cuando estás con una infección urinaria no es lo primero que te pasa por la cabeza, a no ser que estés muy... Normalmente no es lo más apetecible, pero bueno. Ahora relacionamos infecciones urinarias con adolescentes. Sabemos que por pudor muchas adolescentes no cuentan lo que les ocurre, así que doctor, quíteles esa vergüenza y dígales lo fácil que resulta diagnosticarlo. Afortunadamente cada vez se callan menos, ¿eh? Te digo la verdad que
esa era una idea que yo tenía cuando era adolescente, pero que ahora veo que los adolescentes tratan con una naturalidad estos temas que a mí me llama, y vienen con la madre y cuentan una cosa y la otra y tal, y lo tratan con una naturalidad que también está bien, ¿no? Pero si tiene ese tipo de pudor, pues lo que tienen que hacer, si tienen un escozor al orinar, molestias, sensación de ganas, frecuencias, se levantan muchas veces, lo primero es hacer un cultivo, coger una muestrecita, comprar en una farmacia un bote que vale 0,30 y en la misma farmacia o aquí en el centro Atlas, donde tenemos un laboratorio, hacemos un cultivo. Y en función de lo que salga, pues ponemos una cosita que a veces es un sobre de un día, un sobre de 2 días, o a veces es una cosa un poquito más potente y a veces no es nada, porque no es una infección, y se soluciona la cuestión, tan fácil como eso. Doctor, nos ha dado muy buenos consejos de la medicina general, pero ¿qué opina usted de los remedios naturales, a sabiendas de que usted siempre considera nunca abandonar la medicina convencional? Sí, a muchos no conocemos, la verdad es que en medicina nosotros solo podemos opinar de lo que tenemos conocimiento, ¿no? Porque somos como médicos, pues tenemos una obligación, pero hay muchas cosas que seguramente funcionan y no las sabemos, y otras que seguramente no funcionan y la gente piensa que sí funcionan, pero hay algunas que tenemos claro que, por ejemplo, los arándanos está demostrado que son efectivos para prevenir las infecciones de orina, porque tienen una sustancia que se llama protoanancianina que hace que las bacterias no se peguen a la vejiga. Hay otras cosas como la vitamina C, que acidifica la orina y que hace un pH más hostil para las bacterias para que se desarrollen en algún tipo de infecciones. También hay muchos trabajos de los betacarotenos, el tomate y el cáncer de próstata. Lo que pasa es que son trabajos muy complicados, porque tienes que estudiar a gente que lleva tomando mucho tomate durante 30 años y estudiar esa población frente a una población que no toma nada de tomate durante 30 años y ver si no hay ningún otro factor que confunda, como raza, como otras comidas. Entonces son estudios difíciles de demostrar, ¿no? Pero sí parece que, por ejemplo, los arándanos, los betacarotenos o la vitamina C, sí, eso sí está demostrado, y otras 50.000 cosas que todavía no sabemos, que se venden en las herboristerías, la arbensurina, la cola de caballo, en fin, hay 50.000 cosas que a mí, el aceite de soja para la próstata o la pipa de calabaza, a mí vienen los pacientes y digo, doctor, tomo esto y me va muy bien, digo, pues tómelo, si le va muy bien, tómelo, mal no le va a hacer. Lo que no tiene que hacer es sustituir eso por lo que se ha demostrado que funciona, ¿no? Con este frío bien apetece un plato caliente, quizás de legumbre. Pues bien, les vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de consumirlos. Y empezamos por el principio, ¿qué son las legumbres y los tipos que conocemos? Este es un alimento de origen vegetal que debe ser consumido en torno a 3 veces por semana para una dieta normal. En cambio, en una dieta de control de peso sería aconsejable consumirlo una vez por semana. Tipos de leguminosas son la soja, que es verde y es redonda y verde, sería como las lentejas, pero en verde. Las lentejas, los garbanzos, que también son conocidos, las alubias blancas, alubias tintas, las habas, los guisantes, también es legumbre. Existen también lentejas rojas y el azuki, que es una variedad de la soja, igual que la soja verde. Es posible que les hayamos sorprendido con alguna legumbre que no es habitual en nuestra mesa en la ribera, por ejemplo, la soja. De una manera les ayudamos a conocer nuevos alimentos y sobre todo a que ustedes sepan los beneficios si los consumen. Las legumbres es un alimento recomendable porque es muy rico en proteínas que son de buena calidad. También contiene hidratos de carbono, sobre todo almidón y fibra. Contiene vitaminas del grupo B, que son buenas para el sistema nervioso, calcio, contiene hierro, magnesio, fósforo, son bajos en grasas. Las legumbres es un alimento que contiene fibra, con lo cual previene el estreñimiento. Es antidiabético porque tiene un índice glucémico muy bajo, es decir, que se precisa menos insulina para su metabolismo. Es bueno también para evitar la hipertensión porque contiene bastante potasio, pero no contiene sodio.
También evita el cáncer de colon, el cáncer de mama, es aterogénico, es bueno para el corazón. Las legumbres también contienen ácido fólico y contienen unas sustancias muy beneficiosas que serían las isoflavonas y fitoesteroles. Las isoflavonas son compuestos de carácter estrogénico, son reguladores hormonales, con lo cual mitigan los síntomas de menopausia, dolores menstruales, previenen la osteoporosis, y los fitoesteroles son sustancias que se unen a los alimentos y interfieren en la disminución de colesterol. Resulta muy difícil resumir tantos beneficios que nos aporta la legumbre. Eso sí, nos vamos a centrar en algo que siempre nos viene a la cabeza cuando hablamos de legumbre, que es su aporte de hierro. Cuéntanos. También las legumbres combaten la anemia porque son altas en hierro. Lo que pasa es que es un hierro que se tiene que unir a vitamina C para que sea más fácilmente absorbible. Es decir, cuando comemos una legumbre tenemos que añadir o zumo de naranja o kiwi para que sea más fácilmente absorbible. Porque si comparamos la carne, por ejemplo, el hierro de la carne con el hierro de la legumbre, 100 gramos de carne aproximadamente equivalen a 500 gramos de legumbre en cuanto a hierro. Hierro de la legumbre acompañado de vitamina C para que nuestro cuerpo la absorba. Por ejemplo, a la hora del postre, acompañarle bien con una naranja o un kiwi. Hasta aquí hemos hablado de los beneficios. Ahora nos toca hablar de los inconvenientes de la legumbre. Las desventajas de la legumbre sería que las legumbres son flatulentas, porque además no se pueden consumir en crudo, tienen que ser cocidas. Para que las legumbres sean menos flatulentas, tienen que poner en agua el día anterior, en torno a, si pueden ser 24 horas, muchísimo mejor que 12. Y luego lo ideal sería quitar el ollejo de la legumbre, pero porque sería mucho más digestivo, pero es donde está la fibra, en el ollejo de la legumbre. ¡Qué curioso! La fibra se encuentra en el ollejo. Vámonos ahora a hablar de las dietas de adelgazamiento. ¿Qué cantidades podemos consumir son más recomendables en una dieta de adelgazamiento? Y sobre todo, cuando las realizamos, si se pueden elaborar de alguna manera especial para evitar ese engordamiento de las legumbres. A ver, la legumbre es un alimento que en una dieta de control de peso no tiene que ser tomado de una manera exagerada, o sea, una vez por semana o 2 veces por semana estaría bien. Se puede sustituir incluso por el arroz o por la pasta. Entonces, en cuanto a kilocalorías, no es un alimento que es bajo en calorías, pero bueno, contiene poca grasa, contiene hidratos de carbono, por eso no es bajo en calorías, pero contiene poca grasa. Luego también contiene proteínas, contiene hierro, contiene calcio. A la hora de elaborar las legumbres siempre contienen menos grasas si las legumbres las hacemos con verdura, por ejemplo con cereales. La verdad es que la unión de la legumbre con el cereal es una proteína, sería similar a la de la carne y la del huevo, porque los aminoácidos que no contiene la legumbre los contiene el cereal. Entonces, por ejemplo, legumbres con arroz, lentejas con arroz, garbanzos con patatas o las lentejas con verduras sería un plato muy bueno para una dieta equilibrada. Ponte en forma, practica deporte, eso sí, siempre bien equipado. Hoy les animamos a pedalear, siempre bien equipado, por ejemplo, con un buen culot. ¿Qué debemos hacer, Pilar, para cogerle el gusto a la bicicleta? Sí, existen culotes para iniciados. Bien es cierto que luego dentro de los culotes hay mucha gama de calidades y de géneros. Importante, no irse tampoco a lo más económico, no porque sea económico y porque vaya a ser peor, sino porque realmente no va a reunir las cualidades que debe tener un culote. Un culote es importante que ajuste bien, que se adapte bien al cuerpo y sobre todo que tenga una badana buena. Dentro de las badanas existen también variedad y calidades.
Una buena badana que tenga bien relleno de gel, de foam, que tenga distintas densidades, y ahora mismo las están haciendo también antibacterianas, importante para evitar problemas de rozaduras, de escozores, de alergias, y sobre todo diríamos que las zonas blandas que absorba los impactos o el sobrecalentamiento que va a tener el sillín al pasar durante tiempo sentado, evidentemente, en la bicicleta. Existe el culote unisex, vamos a denominarlo así, que es para hombres, pero las mujeres, pues evidentemente cogíamos el culote porque no había más opción, pero ahora en el mercado sí que es cierto que cada vez fabrican mucho más para el cuerpo femenino. ¿En qué se diferencian? Básicamente, evidentemente el corte es distinto, o sea, la estructura ósea de una mujer no es la misma que la de un hombre, y la badana también la han variado, la hacen ya con forma anatómica para la fisonomía femenina. Entonces, ahora mismo sí que podemos elegir. Afortunadamente las mujeres ya podemos encontrar culottes adaptados a nuestra fisonomía, y es que cada vez las mujeres nos aficionamos más al deporte, en concreto a la bicicleta, pero nos hace falta algo. Saber elegir si lo queremos el culotte con tirantes o sin tirantes. Hay con tirantes y sin tirantes. El culote con tirantes siempre va a ser mucho más cómodo, o sea, casi hay que huir del que no lleva tirantes, porque a la hora de pedalear se va a bajar, o sea, se baja. Sin embargo, en el de mujer sí que hay culotes que no llevan tirantes, pero porque la forma femenina, claro, es distinta. Tendemos a tener la cadera más ancha, la cintura más estrecha. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces los hacen con corte femenino, son mucho más altos de la zona trasera, o sea, nos pilla toda la zona lumbar. Al estrechar en el cuerpo lo que es en la cintura, aunque no lleve tirantes, sí que se adapta al cuerpo femenino y no se cae. No es como en un culote, vamos a denominarle unisex o masculino, que como tienden a ser rectos, a la hora de pedalear, se nos baja. Se nos baja, se nos mueve la badana, con lo cual siempre iríamos incómodos y probablemente nos produciría rozaduras. Con tirante, sin tirante, luego selección en el caso de las mujeres, por así decirlo. Que quieren con tirante lo puedes utilizar, que no tienes o no quieres tirante lo puedes utilizar igualmente, porque también se adaptan y se ajustan perfectamente al cuerpo femenino. Hemos visto culotte con tirantes y sin tirantes, y ahora nos vamos al largo o corto. A ver cuál elegimos, si largo o corto. Eso sí, lo más importante, saber las características técnicas de la prenda. Como lo que vestimos habitualmente, si estamos en época veraniega, pues evidentemente corto, y ahora que es época de invierno, largo. Hay culotes que también son corsarios o piratas, que es un poquito de entretiempo, pero evidentemente cada zona, cada clima va a determinar una prenda adecuada. Ahora mismo aquí empieza a hacer frío y tiene que ser el largo. Hay tejidos ya adecuados para que sean transpirables, que mantengan el calor, e incluso que no que sean impermeables totales, pero por lo menos la primera capa de lluvia va a evitar que nos empapemos. Son tejidos técnicos denominados rubés, que lo que hace es como que resbala el agua, que impide que absorba, pero a su vez también evapora el sudor.
Tanto a hombres como a mujeres nos gusta llevar una buena prenda técnica. Eso sí, también nos gusta estar a la moda. Tendencias, Pilar. Hay tendencia y hay modas. Evidentemente al final el culote casi la demanda es más al negro, aunque nos gustan los colores y demás, pero la tendencia al culote es al negro. Puede llevar alguna chispa o algún filete o algún detallito, sobre todo en el culote de invierno, algún detallito en color, pero la tendencia nos inclina más al negro por demanda del público. ¿Por qué? Pues hombre, en invierno que si nos manchamos de barro, que si tal, entonces es un poquito más sufrido, diríamos. Pero por supuesto hay colores y lo que queramos. Hay algo muy importante a la hora de subirse a una bicicleta que muchos aficionados no sabemos. Pilar, desvela esa incógnita. Otra cosa importante que no hemos dicho anteriormente y es fundamental, no se debe utilizar ropa interior con el culote. O sea, eso de las braguitas y el calzoncillo o slip, fuera con él. ¿Qué es lo que sucede si utilizamos ese tipo de prendas? Que las mismas costuras van a hacer que nos roce, que nos haga heridas incluso, y sobre todo que va a coger sudor que va a tardar en evacuar. O sea, importante no utilizar prendas interiores, braguita y calzoncillo, fuera, directamente la piel con la badana. Belleza en la casa, belleza, salud y confort. Nos adentramos en el salón de sus casas para sentarnos en el sofá, el rey de la casa. Tratamos de pasar horas o minutos o segundos a lo largo del día para descansar en el ansiado y confortable sofá. Nuestra experta Alma nos ayuda a elegirlo. La mejor idea es probarlo in situ y sobre todo no fijarnos tanto en la estética o en el tapizado, sino más bien en la comodidad, porque digamos que el sofá es el rey del salón y en él pasamos muchísimas horas a lo largo del día, y no solo nosotros, sino toda la familia. Entonces yo creo que hay que prestar bastante atención en la comodidad. Y luego también a la hora de elegir un sofá también hay que tener en cuenta quién lo va a utilizar, si es una pareja sola o si es una familia con niños, porque la tapicería es bastante importante cuando se tienen niños, que sea lavable, el color también, que no sea un color que enseguida se ensucie, y también así como novedad en los sofás, ahora les hay reclinables, tanto del respaldo como se saca el reposapiés y te puedes quedar tumbado, entonces hace también las funciones a veces como de cama. ¿Y el sofá cama? Has hablado a lo largo del reportaje mucho de la comodidad. Quizás cuando hablamos del sofá cama se diluye la palabra comodidad. Es que antiguamente un sofá cama simbolizaba, digamos, un sofá incómodo, porque ni era cómodo cuando estabas durante el día, ni era cómodo cuando estabas durmiendo en él. Pero ha avanzado tanto ese campo que ahora son fáciles de extraer, los colchones que incorporan son de viscoelástica, como los colchones de las camas normales, y si el espacio es pequeño y falta un dormitorio de invitados, yo lo recomiendo. Ahora hay cosas, la verdad, que son maravillosas. Gracias por tus recomendaciones. Insistimos en la necesidad de probar el sofá y, sobre todo, asesorarse por un profesional. Seguimos con más consejos. Que tenga un tacto agradable, que no estés pensando en se va a ensuciar y no sé, básicamente que tú te encuentres cómodo. Un sofá, normalmente la idea que tenemos del sofá es una pieza
pues ya compuesta. Pero actualmente la mayoría de los fabricantes de sofás lo que hacen es, te ofrecen la posibilidad de componer el sofá a tu gusto. Entonces te venden como piezas de determinadas medidas y luego tú le añades lo que necesitas para tu espacio. O sea, por ejemplo, puedes hacer un sofá de 3 plazas y luego le añades el reposabrazos. Pero si luego, por ejemplo, quieres ampliar ese sofá porque te vas a otra casa, actualmente se puede, porque es simplemente quitar el reposabrazos, le añades el cheslón o otra pieza más y le vuelves a colocar el reposabrazos. Y también a la hora del transporte a nosotros nos viene muy bien porque para subirlo a las casas pues te permite desmontarlo y luego volverlo a montar en el sitio, o incluso tú, si luego en tu casa quieres moverlo de localización, es mucho más cómodo porque pesa menos, claro. Y he puesto como ejemplo un sofá, pero ocurre lo mismo con los muebles. Digamos que vienen por piezas y luego tú ya lo compones según tus necesidades. Sí, lo componemos de acuerdo a nuestras necesidades y también a nuestros gustos, porque nos encanta sentirnos a gusto en nuestra casa. Creo que nuestro hogar debe tener nuestra propia personalidad. Por ejemplo, no puedes tener la casa igual que la del vecino, porque ni son los mismos gustos, ni son las mismas vivencias personales. Entonces yo pienso que la vivienda refleja siempre nuestra personalidad, nuestro enfoque en cuanto a la vida. No es lo mismo una persona que ha viajado mucho, que conoce de otras culturas, el tipo de decoración que tiene en su hogar, que alguien que no pasa tiempo en casa, básicamente, que solo va a casa a dormir y tampoco es lo mismo una casa en la que habita una familia. Cuídense y traten de quererse un poquito más esta semana. Espero les ayude la frase de esta semana. Es de Charles Chaplin, Charlotte, que les invita a eso, a vivir intensamente, siempre con una sonrisa. Mientras, que les vaya bonito. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos.